Así me decían, en nombre de Gnosis, bienvenidos, bienvenidas. Hoy un tema clave, trascendental en esta precámara básica, como que nos va a iluminar, nos va a concientizar, nos va a abrir nuevos horizontes. Este tema que se llama ¿qué es Gnosis? Un primer tema de la precámara básica. Clave trascendental nosotros comprender aquello, para nosotros obviamente tener un concepto claro, preciso y una comprensión real de lo que es Gnosis, G-N-O-S-I-S. La Gnosis viene de un vocablo griego que significa sabiduría, conocer de es el conocer, de conocer es del ser, del saber. Esa sabiduría trascendental la Gnosis en síntesis es sabiduría universal. Cuando nosotros entendemos que Gnosis simplemente es aquello, entonces va de que en todo lugar, sitio y en todo aquello que existe sabiduría, entonces está la Gnosis plasmada allí. Vamos a ver en qué lugares existe sabiduría. Vamos a los jardines, escuelas, colegios, universidades. Allí obviamente que existe sabiduría. Entonces eso es parte de la Gnosis. Vamos al campo industrial. Todas esas maquinarias y todos esos productos que elaboran allí y cómo hicieron esas maquinarias, entonces eso es Gnosis, porque allí existe sabiduría, obviamente. Si nos vamos al campo de los motores, celulares, computadoras, al mundo de la ciencia, aviones, helicópteros, buques, etc. De conocer, por tanto, allí existe la Gnosis. ¿Por qué la Gnosis? Simplemente, esa palabra significa sabiduría, conocerse. Si nosotros analizamos cómo se hacen los ladrillos, las tejas, cómo se hace el cemento, el cobre, de dónde emerge, obviamente allí tenemos sabiduría y por ende eso es Gnosis, porque la palabra Gnosis significa simplemente sabiduría. Si nosotros analizamos cómo se hace esos vidrios que tenemos en la casa, cómo se hace esas cocinas y todo lo que tenemos allí, todo lo que existe en una ciudad y en los países, toda esa tecnología, esa ciencia, eso es Gnosis en el sentido más completo de la palabra, porque si nosotros nos vamos al campo comercial económico y vemos personas que saben vender, que es un arte, manejarse dentro del networker, el mundo de las regalías, y existen, por ejemplo, empresarios que se expanden a nivel planeta con sus empresas, allí existe una Gnosis comercial, allí existe una sabiduría trascendental para ganarse la vida honradamente, obviamente, y eso es Gnosis. Si nosotros vemos el arte, la ciencia, la filosofía, la mística, empleada en todas las actividades humanas, pues allí está presente que existe, allí está presente obviamente la Gnosis, porque allí hay sabiduría, allí hay conocer de conoceres y un arte especial, una filosofía y una mística
dentro del campo deportivo. Nosotros vemos personas, artistas, que bailan, que cantan, que tienen un talento extraordinario y que llenan estadios con su energía y su arte. Conocer, vender el cuerpo físico, por ejemplo, como los monjes del templo de Shaolin, de allá de Oriente, con todas esas técnicas y esos 700 y más ejercicios enseñados por el maestro gnóstico Bodhidharma. Entonces allí está presente el arte de defender nuestro cuerpo físico y a sus familiares y seres queridos, pues eso allí está presente la gnosis, porque allí existe una sabiduría trascendental para defender la vida en tu cuerpo físico, y eso se llama gnosis. Si nosotros analizamos todas esas técnicas de defensa personal, eso es gnosis. Vemos que todos los dioses cristificados han sido guerreros, poderosos y fuertes, y han sabido defender sus cuerpos físicos en el sentido más completo de la palabra, y también sus reinos, y obviamente digo, Thor, Hércules, Zeus, Samael Ambeor, venerable guerrero en el sentido más completo de la palabra. Aquí vemos en el libro La Revolución de Ben, que encarceló a todos los demonios del Averno por órdenes de la divinidad en ciertos infiernos de la luna. Obviamente es un guerrero, un peleador, en el sentido más completo de la palabra, pero conscientivo, y nos da esa enseñanza de esa gloria y fuerza de saberse proteger en el sentido más completo de la palabra, que allí está presente la gnosis. Si nosotros vemos esos libros tan trascendentales de los venerables maestros gnósticos con una gnosis básica, existe una gnosis inicial y la supragnosis autorrealizativa, obviamente. Entonces han emergido de la misma Tierra y de esa fuerza de átomos, protones, neutrónicos y electrónicos que se relacionan con átomos, todos los minerales y metales y todo lo que y muchos productos que sirven obviamente para las construcciones, para hacer carros, casas, celulares. Pero obviamente aquí en todo esto existe gnosis, porque hay sabiduría y hay entonces imagínate el plástico de dónde emerge, del petróleo, y a su vez sale de allí los combustibles y muchos otros derivados que son necesarios para un bienestar humano. Si vemos nosotros todo lo que es la cerámica, aquello emerge de la tierra, y junto a esa transformación alquímica en esos hornos potentes donde ingresan primeramente polvo o el tipo roca diminuta, y ese genio de esa sabiduría básica, de esa gnosis básica, entonces se transforma todos los hierros, metales, alambres y todo aquello que vemos que es muy necesario para vivir en este planeta, en este mundo tridimensional. El papel que tanto necesitamos, pues va emergiendo sus árboles, y a su vez también muchos derivados para la construcción. De hecho, esas mesas, esas sillas que están en la casa, allí está presente la gnosis básica, obviamente, y allí existe una sabiduría y un conocer de conoceres que personas la tienen, por ende tienen gnosis, practican parte de la gnosis para hacer todas esas transformaciones tan necesarias para nuestra vida, y eso es gnosis. Entonces, cuando uno comprende qué es gnosis, ya entendió que es la sabiduría, el conocer de conoceres, y donde exista sabiduría, tanto en los cielos, los mundos y los infiernos, entonces ahí está gnosis, porque la gnosis, como nos enseña el maestro Samael Ambeor, siempre ha sido, siempre es y siempre será. Pero ahorita estamos viendo lo que es una gnosis básica.
En colegios, escuelas, universidades también obviamente está presente la gnosis. Allí todas esas enseñanzas de saber leer, escribir, multiplicar, dividir, toda esa gramática, geografía y todo aquello es parte obviamente de la gnosis básica, porque eso se llama sabiduría. La palabra sabiduría pues tiene que ver con saber. Allí está mucho saber, obviamente. Entonces, en estas telas que vistes, allí está presente la gnosis, porque ella es sabiduría trascendental para fabricar esas telas y obviamente su materia prima de las ovejas o de ciertas plantas, o de ciertos, como es la tela de seda, que sale de aquellos insectos tan impresionantes, aquellas. Y se necesita también, obviamente, ese conocer esa sabiduría para hacer esas maquinarias y todo aquello para que estas telas queden perfectas como son, y teñido, colores y todo aquello. Y allí está presente, obviamente, la gnosis, porque hay una sabiduría básica para vestirse. ¿Cómo nos vestimos, pues, en el planeta? Y allí está presente la gnosis, obviamente. Si nosotros vemos todas esas pinturas de arte, eso es gnosis. Ya va a una gnosis superior. Bueno, ya hemos visto lo que es la gnosis básica. Entonces tú, si estás en tu casa, tú practicas de la gnosis básica. Todas las personas en el planeta practicamos parte de esa gnosis básica. Si tú, por ejemplo, vas a trabajar, tienes que tener una sabiduría, un conocer para desempeñar tu empleo o en el mundo de los negocios. El negocio es parte de la gnosis básica, lógicamente. Y si lo haces extraordinariamente bien, honradamente, equilibradamente, sirviendo a las demás personas, estás practicando allí una gnosis básica, obviamente. Y si tus negocios crecen, se expanden, tienes una sabiduría impresionante en el campo de los negocios. Tienes una gnosis comercial extraordinaria. Por ende, estás practicando parte de gnosis porque estás practicando parte de la sabiduría comercial, económica, material, que te va a llevar a generar dinero para que tengas todo lo necesario en este mundo físico. Obviamente, el maestro Samuel Ambeor sintetiza que nosotros, para vivir equilibradamente en este planeta, necesitamos salud, dinero, amor. Obviamente, y lo más exaltado es amor y dinero en abundancia por el resto de la vida. De la salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva, allí está la gnosis, porque allí existe una sabiduría real ya practicada por gente que practica una autognosis básica y obviamente logra un triunfo también de amor y salud, obviamente. Entonces, si nosotros queremos traer a nuestra vida aquello, tenemos que practicar gnosis, una gnosis básica, obviamente. Una sabiduría básica, un conocer de conoceres básicos. Si no estudias, va a quedar estancado. Lo mismo en el campo del amor, lo mismo en el campo del dinero, obviamente. Entonces, de todos los libros que existen de sabiduría básica en el planeta, de autores, nosotros tenemos que ir a extraer ese saber de saberes, ese conocer de conoceres, para nosotros tener una gnosis básica para prosperar. La persona no quiere estudiar a aquellas personas que ya han tenido prosperidad y éxito en estas áreas de la vida, entonces queda simplemente estancado porque ignora, no sabe aquello. Y puede pasar toda la vida y sigue trancado en esos aspectos y menos la practica, porque ni siquiera sabe que existe. Entonces, todos los libros que veamos sobre la faz de la Tierra tienen allí parte de la sabiduría básica
parte de la gnosis básica y nosotros tenemos que extraerla a la luz de la conciencia. ¿Cómo se hace eso? Estudias un libro y luego lo llevas a meditación. Por ejemplo, imagínate en el aspecto comercial económico. Hay libros impresionantes como es La mente millonaria, otro libro, Gropo, otro tenemos por allí, El vendedor más grande del mundo, Los secretos para los triunfos, y así existen cantidades vivido. Entonces allí está presente una gnosis para que tú triunfes en el campo de ventas, de dinero, de comercio, de administración de empresas, economía, en el aspecto de gobernantes, porque tienes que aprender todos esos secretos para gobernar un pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Y si la persona se limita a estudiar esos libros, pues no tiene esa sabiduría impresionante para el aspecto material, económico, y por ende no va a subir de una manera básica en todo aquello. Queda estancado porque ignora aquello. No tiene esa gnosis básica extraído de aquellos autores que han practicado parte de esa gnosis básica comercial económica. En el aspecto de salud, obviamente, en toda la tecnología, en toda la ciencia existente sobre la faz de la Tierra, en todas esas farmacias, en todos los centros naturistas, en todas las empresas que hacen productos nutricionales de salud, existe la gnosis, porque es de la salud. Y todas esas maquinarias que existen, obviamente, es parte de una gnosis básica del aspecto de salud para nosotros beneficiarnos. Y allí está presente la gnosis, obviamente. Nosotros tenemos que extraer toda esa sabiduría de esas fórmulas para incluso saberlas preparar y hacer en nuestra propia casa, para beneficio de nuestra salud, obviamente. En el aspecto de amor, obviamente, existen libros extraordinarios para nosotros ilustrarnos en el arte de amar, desde el aspecto sexual, el aspecto de cómo desarrollar amistades, atracción y todo aquello. Entonces nosotros, si no vamos a estudiar aquellas obras de aquellos autores que sintetizan sus vivencias en aquellos libros, entonces nos vamos a limitar en básica, ¿veis? Entonces allí ubicar los mejores autores que han triunfado en la parte de salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva y absorber toda esa sabiduría para tener la gnosis básica, obviamente, clave y trascendental. ¿Y cómo la extraemos? Después de leer un libro, sometemos aquello a la meditación de aprendizaje. Entonces allí, pues, la vigilia, meditamos sobre las enseñanzas que leímos del libro y así vamos extrayendo la gnosis de ese libro, esa gnosis básica, y obviamente la vamos filtrando a nuestro centro intelectual interior, superior, y a nuestra mente interior, y por ende a nosotros como chispas divinas en conciencia, para que esa información no se te olvide jamás, ni en esta ni en las futuras existencias. Ya tienes dentro de ti, en tu propia conciencia, en ti mismo, ese saber, esa gnosis básica, y por ende ahora tenemos que ponerla en práctica en estos mundos tridimensionales para prosperar. Ya tienes allí sintetizado esa sabiduría, la tienes en ti, en consciente consciente, y se la practica en la vida mismo. Entonces tenemos una autognosis básica y vamos a triunfar en el sentido más completo de la palabra en cuestiones de amor, salud, dinero, prosperidad físico-conscientiva, o sea, lo básico para vivir en este mundo físico. Utiliza tu potencial neurónico también, tu inteligencia, todo ese saber, ese conocer, para que vivas bien, para que puedas comprarte ropa, para que puedas tener tu casa, tu carro,
tus medios de transportes, para que comas bien todos los días tú y tus seres queridos que te rodean. Obviamente, si no practicas una gnosis básica y quieres practicar únicamente la supragnosis autorrealizativa, entonces la persona está en un desequilibrio total porque no se equilibra en este mundo tridimensional físico. Entonces hay que utilizar pues toda esa capacidad para que esas situaciones de salud, amor, dinero ya no sea algo estresante en la vida de la persona, sino que eso esté dominado en el sentido más completo de la palabra. Pero para poder dominar aquello, tienes que practicar la gnosis básica, y para poder practicar la gnosis básica, tienes que ir a extraer esos principios gnosticizantes, ese conocer y personas que ya han obtenido salud, dinero, amor, prosperidad física conscientiva. Entonces tú, si eres joven, tú tienes ya allí, ¿no es cierto?, directos, y no te pasas la vida únicamente respecto de cómo cubrir tus necesidades materiales, económicas o salud y amor. Hay personas impresionante que a sus 20 y más años ya son millonarios y ganan el dinero de una forma honrada, equilibrada. ¿Por qué? Porque aplican la gnosis comercial, la gnosis del New World Marketing, la gnosis de las ventas, la gnosis del negocio, del comercio. Entonces ellos han aprendido de personas que ya han tenido mucha prosperidad, éxito, y la practican acá nomás desde los 20 años. Y obviamente 30, 35 años esas personas ya tienen dinero para vivir por el resto de la vida. Otra persona que no aprendió esa gnosis comercial, esa gnosis económica, esa gnosis material, puede pasarse toda su vida buscando el sustento económico. ¿Te das cuenta? Entonces, si tú practicas la gnosis, la sabiduría comercial, la sabiduría del marketing, las ventas y todo aquello, inmediatamente traes a tu vida más pronto prosperidad, éxito, triunfo. Y eso ya no va a ser problema para ti porque tú eso ya lo trasciendes. En el aspecto, por ejemplo, de amor, hay personas que tienen tal vez ciertas fobias, traumas y no pueden traerse pareja o parejas porque tienen un montón de falsos conceptos, ideas dentro de ellos, porque no aprendieron esa gnosis de cómo atraer pareja o parejas, por ejemplo, y cómo atraerse cada vez más amor a su vida. Y así se la pueden pasar por el resto de la vida. Imagínate, por ejemplo, un monje, monja, yogi, fakir, entre otros, está mal programado y la mujer igual, no puede tener su o sus enamorados. Está traumada en todo ese aspecto, porque las fuerzas anticrísticas buscaron crear una persona débil en el aspecto del amor, pero esa persona es muy poderosa en el aspecto espiritual. Pero las huestes anticrísticas hacen falsos sistemas de ideas y eso inyectan hasta las divinas religiones, por ejemplo, y comienzan a sellar con sus falsos dogmas y patrones a toda la gente. Esos patrones quedan decodificados en los 5 centros de la máquina humana: centro motor, instintivo, emocional, sexual. Las anticrísticas desobedeciendo a lo que Dios le orienta. Entonces, si realmente te vas a analizar, Dios allí te propone los libros sagrados de la sabiduría. Entre otros, que normalmente una persona espiritual puede tener su o sus parejas en el sentido más completo de la palabra. Este es el caso del rey David, el rey Salomón, Krishna, Zeus, etcétera, etcétera, etcétera. A su vez, por ejemplo, hay un montón de tabús también de que a personas les prohíben que tengan el acto sexual antes del matrimonio. Ese es otro dogma y otro tabú. Si te vas directamente a los libros, por ejemplo, antes de casarse, o sea, desde su soltería, obviamente la persona va a obrar así, que sea mediante lo que es ese nacimiento alquímico transmutatorio que nos enseña clave y trascendental el maestro Samuel Ambeor, así como lo ha hecho, por ejemplo, Buda Sivananda, como lo ha hecho la Madre Teresa, otro soltero que ha practicado el acto sexual desde su soltería, o Francisco de Asís, como nos enseña el maestro Samuel Ambeor, con una pareja de Dakini para lograr su autorrealización íntima.
practicando aquellos 3 factores de la revolución de la conciencia: nacer, morir y sacrificio. Entonces con eso quedan desbaratadas esas falsas teorías que la persona tiene en su interior. Y eso está, obviamente, avalado por las obras de sabiduría universal que ya son más superiores. Obviamente, pero las fuerzas anticrísticas buscan confundir a la persona y ponen allí que no, que eso era únicamente para la antigüedad, o sea, como que Dios ha cambiado de moda. Siglos o para los anteriores, para cualquier persona consciente que quiera aprender, obviamente, realmente amar y apartarse de traiciones, fornicaciones, adulterios y todo eso degeneros. Y son el caso del mismo maestro Samuel Ambeor, por ejemplo, que él tuvo al final de su existencia 2 matrimonios al mismo tiempo. Y no deshizo esa relación amorosa que tenía con su esposa, la maestra Litelantes, y tampoco se impidió seguir amando a su siguiente esposa, hoy, siempre, por siempre, persona que sí quiera orar. Obviamente, si la persona quiere tener una sola pareja, bendecido sea por el resto de la vida. Eso es decisión de cada quien. Entonces las huestes anticrísticas han buscado y han hecho falsas ideas, falsos conceptos, sistemas, y eso han buscado inyectar en todas las áreas de la vida, buscando hacer personas carcomidas en el aspecto material, económico, espiritual, con falsos conceptos también que un monje, monja, yogi, fakir, lama o gente espiritual no puede tener una falsa idea terrible, y que la gente se programa eso, se cree, y luego no quieren ni vivir acá digna y crística. Se vive el ejemplo de los dioses y diosas, cómo ellos viven y cómo han vivido impresionantemente, con salud, amor, dinero, prosperidad física y sus parejas. Las huestes tenebrosas han buscado hacer gente que no impiden a personas para que entren al campo político, político ya más exaltado, y no sean presidentes de repúblicas, alcaldes, prefectos, porque Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Quetzalcoatl, Copacabana, Kalshwanga, Hércules, Zeus, Fugia, Uramazda, Odín, Wotan, Thor, Atenea, Afrodita, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las huestes tenebrosas le dicen a la gente espiritual: no, eso no es para ti. Entonces, ¿quién quiere que gobierne el planeta? Las fuerzas anticrísticas. No, si una gente que está espiritualmente preparada es la mejor para gobernar, obviamente, pueblos, porque es persona más consciente y está conectado directamente con su Padre espiritual y con Dios. Entonces, ¿cómo no va a ser esa persona digna de entrar al campo de política y gobernar pueblos? Obviamente, pero las huestes anticrísticas programan para que esa persona no llegue a ese alto poder porque no les conviene, obviamente. Y así que esté como comida en el aspecto material, económico, espiritual, social, político, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente eso es el arma de las huestes anticrísticas para hacer que este planeta esté al antojo de ellos y que sus pasos, planes, ideas surjan para dominar inconscientemente y esclavizar a todos nosotros en el gobierno de pueblos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es la persona más idónea por el simple hecho que tiene más conciencia. Tendrá un 10, 20, 30, 40, 50, 70, un 100% de conciencia. Mucho mejor estar gobernado por alguien que tenga un 100% de conciencia, alguien que tenga únicamente un 3, obviamente. Era estudiar todos esos libros de la sabiduría universal. La gnosis también la tienen los venerables demonios del Averno, así como la tienen los dioses diosas. Los opuestos también lo tienen, y ellos tienen una sabiduría gnóstica, obviamente, porque ellos tienen sabiduría, ellos tienen conocer también, pero lo utilizan
para lo negativo, para lo inconsciente. Pero allí existe una sabiduría trascendental. Otros, aquí en el libro La Revolución de Bel tenéis Lucífugo, Baal, ellos eran dioses en otros tiempos poderosísimos, dioses de cámara 33, incluso creadores de planetas, y otros serían hasta de galaxias y universos, pero se han caído espiritualmente y se transformaron en terribles demoniazos, porque desarrollaron el ego, pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula, envidia, y lo reforzaron con el poder energético puesto al mal. Pero ellos obviamente tienen una sabiduría impresionante y la entregan a sus discípulos y discípulas, y allí está presente también la gnosis, porque acuérdate que gnosis simplemente es sabiduría, conocer de conoceres, y ellos saben también maravillas, obviamente. ¿Y cómo rescatas esa gnosis? Obviamente el elixir de la amistad y los misterios del divino Taimón, los misterios de Cristo Lucifer, que nada tiene que ver con Lucifer, el ángel Dios caído, te va a permitir extraer del Averno. Y esta sabiduría obviamente es de cámaras muy exaltadas, porque ellos eran antes miembros de la logia blanca crística de cámara 33. Entonces la sabiduría está botada en el piso. Claro, ahí tienes cámara 33, si sabes extraer del piso esa sabiduría y no caer en pactos conscientes con aquellos jerarcas anticrísticos. Eso no te conviene, obviamente, pero sí te conviene, por medio del elixir de la amistad, extraer esa sabiduría tan impresionante que ahí está botada en el piso. ¿Ves? Pero la persona, si no tiene humildad, si no tiene amistad, si no tiene paciencia, si no tiene comprensión, nunca va a extraer la gnosis en esas condiciones. Se limita. Y tenemos el caso de Santa María, una venerable maestra de las logias blancas, que nos enseña el maestro Samuel Ambeor, que ella vivía en medio de magos y magas negras, extrayendo una sabiduría extraordinaria y la magia de magias, y su padre espiritual le envió a esas regiones para que logre extraer esa sabiduría universal, que es la gnosis. La gnosis está en los infiernos, está en los cielos, está en las tierras, está en los universos, en las galaxias, en los planetas, en los soles, y allí está también una gnosis básica, una gnosis inicial y una supragnosis autorrealizativa. Te preguntarás, por ejemplo, cómo extraer la gnosis de otro planeta. Obviamente, la de logias blancas te llega, la de logias negras puedes extraerla también. ¿Cómo la extraes? Con la ciencia de la meditación y el desarrollo de la telepatía. Puedes comunicarte telepáticamente con otras positivas o negativas y extraes la sabiduría. Ahora, extraída esa gnosis, esa sabiduría universal, enfócala siempre obviamente para lo positivo, para que no te generes karmas ni karmaduros por el mal manejo de la sabiduría universal. Y si con ella desarrollas poderes, desarrollas tecnología, ciencia y todo aquello, enfócala para el bien de la conciencia y la humanidad y no te generes karmas ni karmaduros, obviamente, porque esos karmas generados por los malos actos de vida, tal cual como le haces a tu cuerpo o a las demás personas, igual, exacto. Mejor con esa sabiduría, empléala positivamente para que te generes dharma premio y ayudes a las demás personas al buen vivir y también al desarrollo conscientivo, obviamente. Entonces la gnosis básica que tiene la gnosis basado en su experiencia de vida. Imagínate una persona que ya a los 70 años te entrega un libro para que triunfes en lo material, económico, espiritual, basado en su vida. Y que su vida realmente ha tenido triunfos materiales, económicos, espirituales, en el amor y en la salud. Si tú eres joven, adolescente, tomas ese libro, te lo instalas dentro de ti, entonces tú vas a seguir ese mismo camino
porque estás practicando una autognosis que llegas hasta esa edad y morir queriendo haber obtenido esos triunfos y nosotros triunfar en todos esos aspectos directamente. Impresionante. Bien, por ello aquel rey, el rey Salomón, pidió, ¿no es cierto?, que Dios le dé sabiduría. Y le entregó sabiduría, pero acuérdate que el rey David tenía dinero, tenía poder, tenía gloria, entonces hubiese sido ilógico que siga pidiendo aquello, ¿cierto? Pero si tú, por ejemplo, es el caso de alguna persona que no tiene nada de eso, tienes que pedir sabiduría, inteligencia, amor. El caso de ese rey es muy diferente, ¿te das cuenta? Pasemos a una... Antes de pasar a la gnosis inicial, comprendamos que la gnosis básica te va a servir para que lleves el alimento a tu... y sepas cómo combinar tus alimentos en la cocina. O sea, si estás cocinando, tienes que practicar allí esa gnosis para que esos alimentos te salgan perfectos y con una excelente combinación de alimentos. Pues eso tiene que entrar arte, ciencia, filosofía, mística. Y tienes que tener, obviamente, tu documentación de estudio para ver cómo cocinas. Porque tu cocina es ahora tu cocina laboratorio y ahora de allí también sacas toda una excelente alimentación para tus seres queridos. Obviamente, un abastecimiento para la humanidad y de ahí puedes sacar una empresa de New Walker, por ejemplo, que llegue al planeta llevando una nutrición extraordinaria. Científica, básica, obviamente pues vendrá un montón de enfermedades que hubieses podido prevenirlas mucho más antes. Entonces tienes que saber también en cuanto a las fórmulas, cómo eliminar virus, cómo eliminar bacterias y todas esas cuestiones, cómo hacer fórmulas nutricionales, químicas para curar tu cuerpo físico y la de tus seres queridos, obviamente, y combinar con lo mejor de la tecnología y la ciencia. Lo mejor y lo más exaltado es de la elementoterapia que nos enseña el maestro Samuel Ambeor. Entonces hay que saber todo aquello, obviamente, y esa es parte de la gnosis básica. El poder de tus neuronas también, de tu energía, imagínate, para que puedas comer todos los días y eso ya no sea una cantaleta egoica de todos los días, un estrés. Que ya esas cuestiones de que la casa, el carro, que esto, que el otro, que el dinero, eso ya no esté presente en esa canción psicológica diaria, que eso quede trascendido, porque si no, no estás practicando o no estamos practicando una gnosis básica. Si todos los días o todos los meses estás en situaciones económicas negativas, de salud, amor, entonces te falta practicar la gnosis básica, obviamente, y la supragnosis. Y si estás en este planeta, obviamente, y quieres tu autorrealización, quieres ser tu dios, diosa, tienes que ser, pero tienes que aprender primeramente a hacer todas las cosas de este plano tridimensional y saber cómo se hacen todas las cosas de este mundo tridimensional. O sea, si quieres algún día llegar a ser un planeta, una galaxia, un universo, tienes que saber cómo se hace una teja, cómo se hace un ladrillo, una baldosa, cómo se hace hierro, cómo se lo alquimiza y todo aquello. Porque si no, imagínate qué tipo de Dios llegaría a ser la persona. Tridimensional a toda persona que quiera desarrollarse en lo espiritual. Dios es muy material y Dios es extremadamente espiritual. Y Dios, si no fuera material, no hiciera millonadas de universos, que cada universo tiene unas 100.000 galaxias y cada galaxia tiene millones. Y Dios ama y cuida y protege la materia.
si no, no hiciera tanta creación. A su vez, tiene una inteligencia tan superior que todo lo plasma en menos que un chip, menos que un microchip. Imagínate, él diseña cuerpos físicos, pero todo lo pone en un esperma y un óvulo, donde está genes, cromosomas y todo aquello tan perfectamente. Y de eso se desenvuelve una parte física tridimensional, material, y obviamente Dios nos ama a todos y busca que tengamos acá en estos planos tridimensionales salud, dinero, prosperidad físico-conscientiva. O sea, con esto no quiere la desgracia para ti, sino lo contrario. Y si la persona vive en karmas, desgracias y todo aquello, es a causa de su ego, a causa de posible pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula, envidia y 10.000 defectos psicológicos que han aprisionado, nos han autoencarcelado a nosotros en conciencia y en alma. Dios está para asistirnos, ayudarnos. Dios no quiere que vivas en pobreza y miserias, mal en tu hogar, en tu familia. No, Él quiere la felicidad para ti. Entonces, ¿cuál es causante de todas esas cosas negativas? La inconsciencia y el ego que hemos creado. Eso tenemos que eliminarlo, generarnos dharma para pagar karmas, y eso ve los karmaduras con arrepentimientos y meditación de muerte del ego se trasciende, y un rito especial del Cristi Sofía, capítulo 141, 142. Y obviamente la muerte del ego, la meditación. Entonces allí trascendemos esas situaciones y tenemos en estos mundos físicos salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva, triunfos, éxitos. En el campo de la salud, imagínate, hay muchas empresas extraordinarias que te van a enseñar cómo comer, cómo nutrir. Obviamente básica, porque gnosis que era sabiduría, conocer de conoceres. Entonces, si quieres escalar a un estatus más superior en lo espiritual, a ser gratos y agradecidos con todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor y comenzar a investigar cómo se hizo tu casa en un inicio, o sea, las materias primas. Y ahora lo más extraordinario y exaltado, bueno, cómo hicieron una semilla, imagínate. No estamos hablando únicamente de la siembra, que es tan extraordinaria, sino cómo se desarrolló una semilla y cómo se hace una semilla para que luego, mediante la siembra y cosecha y vuelta a la siembra, alimente a toda la humanidad en general, como el trigo, por ejemplo, y todas las semillas así, por el estilo. Eso ya tiene que ver con una supragnosis iniciática, autorrealizativa superior. Ya vamos para allá. Bueno, entonces ya hemos visto que tenemos tanto para extrapiarnos en este mundo tridimensional y comenzar a amar la creación que Dios ha hecho y nos ha puesto de beneficio para todos nosotros en este planeta. Si vas, por ejemplo, al campo, vas a la naturaleza, mira cuánta abundancia, cuánto alimento, para que se concentre en los mercados de las ciudades y de allí a todas las tiendas y todo aquello, para que comamos todos dos la humanidad. Pero acuérdate que ese azúcar, ese fideo, no se hizo en la fábrica, ya se transformó. Eso sale de la Madre Virgen Tierra. Entonces tienes que analizar cómo lo hacen también en la fábrica, cómo manufacturan, cómo hacen toda esa química tan impresionante, y obviamente también cómo emerge de la Madre Virgen Tierra y cómo se hace un inicio esas semillas. Impresionante. Tenemos para extrapiarnos en este mundo físico tridimensional en un equilibrio de la gnosis básica. ¿Qué es la gnosis básica? Y ya vemos que toda persona que tenga una sabiduría, que tenga un conocer, tiene parte de la gnosis básica. Y toda persona que viva y practique esa sabiduría, entonces practica parte de la gnosis universal, así jamás hayas pisado las instituciones gnósticas que funde el maestro Samuel Ambeor. Si tú nunca has pisado estas sedes a nivel mundial, pero tú estás practicando una vida recta, estás desarrollando conciencia, eres un excelente ciudadano, excelente padre, hijo, esposo, esposa, estás practicando simplemente gnosis, porque esos son principios eternos. Obviamente, si tú estudias libros de la sabiduría universal, de esta básica, y lo empleas y lo practicas en tu trabajo,
como parte del motor es hacer todo lo que vemos en el planeta, estás practicando una gnosis básica, porque gnosis es conocer, gnosis es sabiduría universal, obviamente, conocer de conoceres. Pasemos a la gnosis inicial. La gnosis inicial la expanden los venerables maestros y maestras de las logias blancas que viven en los mundos nirvánicos, mundos superiores de conciencia, y que logran reencarnarse, porque así lo quieren, en este mundo tridimensional. Entonces allí tenéis, por ejemplo, autores como los nombra el maestro Samuel Ambeor, Upensky, Sigmund Freud, tienes allí a Gurdjieff, Krishna y otros seres más. Ahí está la gnosis en todas esas obras y libros de ellos. Y si la persona no estudia aquellos libros, se va a limitar de esa sabiduría inicial, de esa gnosis inicial. Nosotros tenemos que comprender que existen maestros y maestras de las logias blancas que viven en los cielos, mundos nirvánicos, y que ellos ya tienen más conciencia, tendrán un 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80% de conciencia libre de ego, pero aún tienen ego, todavía tienen karmas, pero ya son maestros autorizados que viven en lugares impresionantes, en los mundos nirvánicos. Entonces ellos de tanto en tanto se reencarnan y expanden su sabiduría, pero es una sabiduría inicial que le va a llevar a la persona, obviamente, a que vaya creando ya alma y también espíritu, porque le van a dar los 3 factores de la revolución de la conciencia: morir, las meditaciones de muerte budista diaria para lograr concientizarnos, eliminar el ego y desarrollar conciencia, eliminar orgullo y hacer comunidad, eliminar la ira y emerger con paciencia, eliminar, crearse los cuerpos existenciales superiores del ser mediante la alquimia transmutatoria, y también hacer buenas obras y servicio por la conciencia de la humanidad. Los maestros nirvánicos, nos enseña el maestro Samuel Ambeor, no les llama la atención tanto el sacrificio por la conciencia de la humanidad, pero sí hacen obras de la humanidad. Ellos practican la muerte del ego, el nacimiento, y viven felices en paz y en armonía, ya después la armonía en los cielos. Pero son maestros que todavía tienen ego, todavía tienen karmas, incluso algunos karmas duros, y que todavía les falta desarrollar el total de conciencia y no han logrado su cristificación, pero obviamente entregan una gnosis inicial. Todos esos libros de ellos tenemos que estudiarlos, porque ahí está una sabiduría impresionante y tienen un saber extraordinario. Y todas esas obras de los autores que hemos visto, como de otros más que existen por ahí, otros más, la clarividente Baba Saga, Nostradamus, todos ellos tienen una sabiduría impresionante, y que eso se llama Gnosis, gnosis, porque gnosis, que significa sabiduría, conocer de conoceres, y esas obras allí está esculpido ese conocer de conoceres, y uno tiene que obviamente utilizar inteligentemente la unidad y rescatar toda esa sabiduría y tenerla dentro de ti mediante las meditaciones de aprendizaje. Tienes obras tan trascendentales de la gnosis como estos autores que estamos viendo, y obviamente toda esta biblioteca puedes conseguirla en fialuxor.es.tl, donde vas a tener todos aquellos autores que estamos viendo que es parte de la sabiduría universal. ¿De acuerdo? Los maestros y maestras de logias blancas que no se han cristificado tienen una gnosis inicial. En el caso de la maestra Blavatsky, pues ya va para la cristificación.
Los maestros no cristificados son los que viven en los mundos nirvánicos de conciencia, pero que no han logrado cristificarse, o sea, no han logrado ascender a los... parte muy importante. Tienes autores de la sabiduría universal impresionante para que esa luz de luces que ellos dan en sus obras, descubriendo aquello para plasmarlo en sus obras. Allí está la sabiduría gnóstica universal inicial. Tienes también obras de Lobsang Rampa, impresionante. Ya vimos de Gurdjieff. Sigmund Freud. Tienes de Ende, Krishnamurti. Una sabiduría trascendental de todos ellos y de todos los dioses, diosas que viven en mundos nirvánicos. O sea, ellos no se han muerto, sino ellos están vivos realmente, disfrutando de esos cielos superiores de conciencia. Y cuando ellos quieran, pueden reencarnarse nuevamente y tomar cuerpos físicos. ¿Veis? Entonces, si una persona estudia estos libros en cualquier orden esotérica, Rosacruz, masones, cristianos, teósofos, evangélicos, o demás órdenes esotéricas que se vayan fundando de ciencia, arte, filosofía, mística, ufología, caridad y todo aquello, todos ellos están dando una gnosis inicial con los tres factores de la revolución de la conciencia: nacer, morir y sacrificio. En la gnosis básica, como vimos antes, pues no se dan esos tres factores de la revolución de la conciencia. ¿Por qué? Porque es una gnosis para vivir en los mundos tridimensionales, para personas que les interesa, no quieren, no anhelan la autorrealización íntima, pero sí vimos anteriormente. En la gnosis inicial, entonces obviamente ya en cámaras especiales te entregarán en su primer momento a los más fieles esos tres factores de la revolución de la conciencia, y entre ellos obviamente, como es una gnosis inicial de los mundos nirvánicos, entonces tenéis la eliminación de los egos, meditación de muerte budista y a su vez el nacimiento alquímico, y te enseñarán a hacer muchas buenas obras, bueno, ni muchas, pero sí buenas obras, y también a su vez te van a enseñar aquello, pero sí te van a decir que existe aquello, lógicamente. Pero en mundos nirvánicos, para ganarse los nirvanas, pues no hacen tanto sacrificio por la conciencia de la humanidad, como son los cristificados, y ya vamos a ver el otro clave trascendental, la gnosis autorrealizativa, impresionante. Bueno, entonces en la gnosis inicial, todos esos libros que hemos visto, que se condensan en esta biblioteca, puedes tenerla. Y toda persona, esté en culto religioso, no esté en culto religioso, universal. Y obviamente si alguien tiene información de otros maestros y maestras de logias blancas de los cielos, de otras dimensiones, tanto de este sistema solar como de otros, entonces tiene una gnosis inicial. Pero acuérdate que los maestros de los mundos nirvánicos todavía tienen ego, y cuando están reencarnados en este planeta, algunos crean también ciertas falsas personalidades, y algunos, obviamente, la mayoría tiene autoría, tiene karma y karma duros. Entonces tienes que ver que esa sabiduría que expande sea real y en lo más alto del manejo de virtudes y de leyes. Para esto llevas el libro a la meditación y allí vas a sacar la síntesis gnóstica de aquello. Y allí no te vas a confundir y vas a ver dónde ese maestro o maestra espiritual está equivocado y dónde no está. O dónde ese dios, diosa de los mundos divánicos reencarnado en el planeta Tierra está equivocado y dónde no está equivocado y dónde no lo tiene.
Entonces aquí tú no te vas a confundir y no vas a cometer los errores de aquel maestro o maestra de logias blancas que aún tiene ego y ha creado también una falsa personalidad cuando se ha reencarnado. Pero obviamente el resto de sabiduría que es real, la sabiduría gnóstica, porque es parte de la gnosis, porque gnosis significa sabiduría, conocer de conoceres. Bien, pasemos a la gnosis autorrealizativa, a la supragnosis autorrealizativa. Obviamente es la más exaltada, ya que ahí están concentrados todos los mundos de materia, pero obviamente sabe todo lo que es un mundo de materia y los mundos de antimateria, van más allá de los cielos, de las dimensiones superiores e inferiores, y logran entrar a la I, al absoluto, logran cristificarse. Han escalado las 3 montañas que nos enseña el maestro Samael Aun Weor en su y obviamente han eliminado todas esas 10.000 defectos, han eliminado esas 3 furias y esos 12 demonios más que se relacionan con los 12 trabajos de Hércules. A su vez han creado los cuerpos existenciales superiores del ser mediante la alquimia transmutatoria con su o sus parejas. Los han vuelto de luz, los han cristificado. Y además de ello, han logrado, obviamente, encarnar fuerzas del Padre, Hijo y Espíritu Santo, por eso son dioses, diosas cristificados. Han encarnado a su Padre espiritual, las energías también del divino Daimón. Han encarnado energías tan sagradas como las de Cristo Lucifer, que nada tiene que ver con el ángel Dios caído Lucifer. Y estos seres han logrado entrar a los Ains y a los absolutos y han logrado integrarse con el Padre Dios único universal, Padre Dios es Dios, Cristos humanidades, Padre de toda vida humana, flora y fauna universal, existencias de universos, galaxias, planetas, sistemas solares, todos ellos habitados ayer y siempre. Entonces, los cristificados obviamente practican los 3 factores de la revolución de la conciencia que el maestro Samael Aun Weor en sus obras, nacer, la alquimia transmutatoria, y lo han practicado con su o sus parejas, la eliminación de los defectos mediante la práctica de la meditación de muerte budista diaria o meditación de virtualización. Ese infinito es aprender a servir a las demás personas, te ganas un dharma en los cielos a un nivel. Otra es las buenas obras. Tú tienes dinero, pasiones, fornicaciones, sacrificar tiempo, sacrificar falsas personalidades y obviamente hacer caridad infinita por toneladas, como nos enseña el maestro Samael Aun Weor, por nuestra hermana gemela, la conciencia de la humanidad. En esa parte, cuando la persona se dedica a aquello con la práctica de los 3 factores, siembra naturaleza, iniciación, despertar viajes astrales, siembra naturaleza, obviamente, todo lo que es la ciencia de la agricultura, todo lo que es de virgen cósmica, extraordinario, come y siembra, siempre y come. La nueva personalidad, desintegrar todas esas falsas personalidades que hemos creado y crear las 3 montañas. Entonces, cuando uno logra aquello, logra cristificarse. Pero pues será un falso Cristo, o creerá él que es eso, pero toda persona que quiere lograr aquello practica los 3 factores. Realmente la transmutación, el nacimiento, la muerte del ego y el sacrificio por la conciencia de nuestra hermana gemela, la humanidad, y logra escalar allá. Entonces la supragnosis sabiduría iniciática autorrealizativa.
porque nos va a emprender un camino también para escalar como humanos, humanas, hombres, mujeres, superhombres, supermujeres, ángeles, arcángeles, querubines, potestades, tronos, deidades, dioses, diosas, dioses creadores de semillas. Pues imagínate condensar átomos y hacer una semilla de aguacates, de papas, de maíz, etcétera, etcétera. Hacer una semilla para cuerpos humanos, como es fabricar en esencia un esperma y un óvulo, sino ya hacerlo de átomos. Y obviamente que eso se vaya desarrollando en personas. Fabricar en un inicio lo que es un cuerpo físico, los átomos de un cuerpo físico, los átomos de los átomos de un cuerpo físico. Fabricar y condensar átomos para gestarlos en el vientre eterno de la Madre Virgen espacio, y ahí gestar átomos de mundos, de planetas, universos, galaxias. Pero esos átomos ya universales. Impresionante. O sea, una supraciencia en el sentido más completo de la palabra. Y a su vez desarrollar a la persona todos esos poderes trascendentales para que sea un superhombre, una supermujer, un hombre, una mujer, Dios, diosa. Entonces, la sabiduría de los cristificados más en esos libros sagrados como es Biblia hebrea por el nombre del Señor Jehová. Ya sabemos que Yahvé era un hombre Dios, pero luego se volvió endemoniazo, se cayó espiritualmente. Eso está en el libro de la Revolución de Bente, es representante de los dioses diosas. Él tiene su padre espiritual, su Keter espiritual, y obviamente es uno de los tantos dioses existentes en la creación, pero es uno de los más exaltados, un Dios creador de universos, obviamente. Sobre él están las energías de la Santísima Trinidad y obviamente el Padre Dios único universal, Padre de dioses, diosas, Cristos humanidades. A su vez tenemos dioses exaltados, cristificados como Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Fuji, Aura Mazda, Mitras. Tenemos también Zeus, Hércules, Afrodita, Atenea, cristificados como Osiris, Ra, Isis, Horus, Tum, Hermes. Anubis, cristificados como Quetzalcóatl, Mancocapa, Calchuanga, Odín, Botán, Thor, los dioses del fuego, tierra, agua, aire, éter. Sara, Kumarán, Melquisedec, San Germán, Cagliostro, cristificados como Paracelso, Galeno, Hipócrates, Hermes Trimegisto, Adonai, cristificados como el maestro hombre Cristo Dios, Samuel Ambeor, el maestro hombre Cristo Dios, resurrecto, hombre de Cristo Dios, Jesucristo, el arcángel Samuel Ambeor, que tiene cuerpo físico, obviamente, en el planeta. Son resurrectos, cristificados, hombres dioses, superhombres, Cristos. Entonces ellos tienen, obviamente, la supranosis iniciática autorrealizativa divina, la divina gnosis, y se expande en esos libros gnósticos del Mahabharata. Y todos estos venerables seres que hemos nombrado obviamente son maestros gnósticos y maestras gnósticas en el sentido más completo de la palabra. Una mujer cristificada, una madre Virgen María, la madre del Nazareno, una Miriam Ben Magdala, su esposa, mujeres cristificadas. La maestra Blavatsky en su cristificación. Entonces esos libros de ellos y ellas es clave y trascendental. Libros como el Bhagavad Gita, los 4 Rigvedas, el libro de Isa, el Dhammapada, el libro tibetano de los muertos, otro está en la cristificación un Mahoma, obviamente ese libro sagrado del Corán, ese libro del Zohar también, los obviamente los documentos de Qumran, los libros gnósticos
de Nahum y los libros hebreos, que conocen como Biblia a las personas con el nombre del Señor Jehová, son libros gnósticos, obviamente. Y quien estudia estos libros son estudiantes gnósticos. Y quienes estudian todas estas otras obras son estudiantes gnósticos de la sabiduría universal, obviamente. Una sabiduría de cristificación. Tenemos otras obras, esta sabiduría también del libro egipcio de los muertos y sabiduría gnóstica de Osiris, Rais, Isaurus, Tum, Hermes y los seres que hemos nombrado. Esa sabiduría de Zeus, obviamente. Antes hablamos también de la gnosis inicial. Ahí también tenéis sabiduría de Confucio, tenéis sabiduría de Sócrates, de Platón, tenéis sabiduría de aquellos seres tan impresionantes. En cuanto a la sabiduría ya de los crucificados, tenéis ahí la sabiduría de Lao Tse, el Tao, Yoga, Zen, todo aquello es parte de la sabiduría gnóstica autorrealizativa. Y son libros gnósticos en el sentido más completos de la palabra, porque son libros de sabiduría, ya que gnosis significará sabiduría, conocer de conoceres. Entonces tienes la Biblia de los nórdicos, la Biblia germánica o libros germánicos, la filosofía del Maestro Jesús el Cristo. Tenéis también allí la sabiduría trascendental del Maestro Samuel Ambeor con sus 79 libros. Acuérdate que una es los libros que el Maestro escribe en sus misterios menores y misterios de fuego. Otras son los libros que escribe cuando es cristificado. A su vez tenéis una carpeta de documentos, en total 79 libros, una carpeta de documentos, 302 conferencias del venerable Maestro gnóstico cristificado, resurrecto, Samuel Ambeor. Unas 302 conferencias, clave trascendental, en total 382 documentos del Maestro cristificado Lakshmi Daimon. Pero los libros de misterios menores es a su nivel de conciencia, de iniciaciones de fuego, iniciaciones de luz, y ya cuando está cristificado, exaltado y resurrecto. Tenéis los libros del Maestro Jesucristo también, obviamente trascendental, parte de esa historia de él del Maestro Samuel Ambeor, el libro Misterio Mayores también, clave trascendental. A su vez, otro ser que está en la cristificación, el Maestro Sivananda, en los 300 libros, obviamente, que es parte de la sabiduría gnóstica universal. Tienes también sabiduría gnóstica de los discípulos y discípulas del Maestro Samuel Ambeor, Lakshmi Daimon. En síntesis, una biblioteca gnóstica de 1000 obras de la gnosis que se relaciona con la gnosis autorrealizativa, que van emergiendo ya de la lectura del Maestro Samuel Ambeor, no anhelan su cristificación. Entonces obviamente aquellos autores, maestros gnósticos, pasan a ser autores de una gnosis inicial porque les interesa únicamente los mundos nirvánicos, los cielos, pero igual son libros de sabiduría universal gnóstica, pero ya lo más exaltado, la cristificación. Entonces de los discípulas del Maestro Samuel Ambeor, quienes anhelan y practican la cristificación, esos son libros de gnosis autorrealizativa iniciática, obviamente, porque van para el absoluto, para los aims, para su cristificación, si así lo hacen por siempre. Protestante, mormón, eres teósofo, rosacrucista, es masón, o yoga, tao, zen, etcétera, etcétera, etcétera. De los cielos, los mundos, es impresionante la palabra gnosis que emerge del griego conocerse. Cuando uno comprende esto, entonces toda persona de cultos religiosos es un estudiante gnóstico o estudiante gnóstica, porque estudia parte de la gnosis en cualquier rincón del planeta donde se encuentre, autorrealizativa iniciática. Y si tú no estás en religiones, estás en órdenes esotéricas, igual estás estudiando gnosis. Si tú estás, obviamente, en el aspecto de ciencia, de filosofía mística, como vimos, estás estudiando gnosis, porque gnosis, en síntesis, estimados y estimadas, simplemente significa
conocer, conocer de conoceres, sabiduría universal. Y obviamente hemos visto ahí la gnosis básica, la gnosis inicial y la supragnosis autorrealizativa iniciática. Entonces sigamos profundizando estos estudios gnosticizantes, obviamente, que son mundos, universos, sistemas solares, planetas, y nos visitan en el planeta, nos entregarán mente, gnosis, parte de ese saber, esa sabiduría universal, ya sea gnosis básica, inicial o supragnosis autorrealizativa. Y uno pues verá qué área de esos estudios tan impresionantes anhela practicarla, anhela desarrollarla dentro de uno mismo, obviamente. Y así, en lo más exaltado, el maestro Samuel Ambeor nos sintetiza toda la sabiduría universal, iniciática, autorrealizativa en 7 principios, que son los 3 factores de la revolución de la conciencia: nacer, morir y sacrificio, y sus 4 bases: despertar, nueva personalidad, siembra, naturaleza e iniciación. A su vez, el maestro Samuel Ambeor, obviamente, su buena persona, se instruye en la gnosis de la sabiduría universal, tanto básica, tanto inicial, como iniciática autorrealizativa, y por ello un maestro estudiado, obviamente, todos esos libros gnósticos de la sabiduría existente en el planeta. Y a su vez, él, por medio de sus meditaciones, sintetiza en sus obras. ¿Es fundador de la gnosis? No, lógicamente que no, porque si así fuera, entonces estamos diciendo que el maestro Samuel Ambeor, pero obviamente el maestro Samuel Ambeor en estos tiempos en el planeta Tierra es el más básica, porque es el avatar de esta era acuariana, Kanki Buda Maitreya, avatar iniciador de la era acuariana. Entonces es el máximo representante de la sabiduría gnóstica y de los dioses diosas, obviamente, y nos está ayudando en misión de éxodo en estos tiempos del fin de esta raza aérea, para que se levante después una nueva raza Korai sobre la faz de la tierra. Eso sí es clave trascendental. Entonces, el maestro Samuel Ambeor, ¿de qué es fundador? Obviamente, el maestro Samuel Ambeor es fundador de las instituciones gnósticas existentes en estos tiempos en el planeta Tierra, de las instituciones gnósticas de otros venerables maestros y maestras de las logias blancas. Unos trabajan con el nombre de Gnosis mismo o con otros nombres, y en síntesis dan la sabiduría universal, que es la Gnosis. El maestro Samuel Ambeor es el fundador, obviamente, de las instituciones gnósticas samaerianas, clave trascendental desde años año anterior, año 55 Acuario, se cumplió un siglo, 2017, y obviamente nos va legando estas instituciones para bien de la conciencia de nosotros, la humanidad, de que a nivel planeta nos vayamos juntando en logias blancas. La gnosis samariana tiene obviamente sedes en el planeta, y en síntesis e instruccionales. La misión: avatar todos los discípulos y discípulas del maestro Samuel Ambeor que tienen sedes gnósticas a nivel planeta y practican y enseñan los 3 factores de la revolución de la conciencia. La segunda etapa, Lumens, la de la restauración institucional, emergida del maestro Samuel Ambeor, y que es para todos los estudiantes de la sabiduría espiritual, obviamente, con un orden institucional, una organización especial, emergida y dirigida por el maestro Lakshmi, maestro cristificado y resurrecto en estos tiempos. A su vez, la tercera etapa es la misión solar,
instruccional de la resurrección que emerge de Santana, Santa Marta, Cuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, Patria, Latinoamérica, American Planeta, emerge de la gnosis religare, la gnosis propoliética, suprapropoliética, la gnosis académica cultural. En la parte de gnosis religare, pues, de la Iglesia Gnóstica Cristiana, la Iglesia y la Resurrección, el Sumo Supremo Antonio Samuel Ambeo, monasterio gnóstico, la Catedral del Alma, Lumen de Luminer, Lux Vitaimo, la Fortaleza Padre Dios, Yerla Esreimo, a su vez, órdenes religares, claves trascendentales, como es el Tahuantinsuyo Solar Ignio Jesucristo, y unos 20 soles religares, como son los que vimos y Igeoms, Smarsha, Védicos, Tons, Concentración, Daimon, Telema, la Orden Yod Jehová, Lumens del Sol, Allah, Acción Corán, Oceans, Lumines, Minas de la Prosperidad, Lumines Pensums, Lumines Interfamiliares Amistad, Lumines Iniciáticos, Ains, Lumines Tajreni Budármicos, Lumines Santuarios de Curación, Lumines Iniciáticos, Pistis, Atilud, Barberus, Revista, Visiones del Saber Conscientivo. Tenemos también unos 35 soles instruccionales misionales de cábala, astrología, viajes astrales, alquimia, reencarnación, ufología, superación personal, meditación, práctica, antropología, agrocultura, alimentoterapia, tecnopsicotrónica, dramatización, metafísica, gimnasia del sol, que son parte de las sumos académicas. Y obviamente la parte de Unit Patria Naserio con los 8 soles de suprapropoliética, clave trascendental. En cuanto a la gnosis académica cultural, obviamente tienes los siguientes soles conscientivos, como son tenemos allí Gnosis Art, fruto de la caridad universal, Wasim, mansión familia o familia, coro éter, otros soles conscientivos. Vamos a ver aquí todos los soles conscientivos de Gnosis Arte. El AGK, la Asociación Gnóstica, Gnosis Ciencia, AGK, Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales, Museo Sirios, Quens, Cábala, Astrología y Ciencias. Tenemos el Universitario de Elementoterapia, Teurgia, Proadir, Tecnopsicoconscientivo, la Orden Sagrada Escarabajo, otro Agrocultura. Gnosis Arte, tenemos el Vocus, las academias matrices con 7 coros, como son el coro Atenea, coro Astral, coro Ors, coro Logo Solar, el coro Abraxas, coro Etherios, coro Éter, Renacia Trevi, Salud, Dinero, Amor, Prosperidad Físico-Consentiva. Otro es Gimnasia del Sol, Antropovisión, Gnosis Filosofía, tenemos Movimiento Gnóstico Cristiano Universal, Coradis y Dios, el Sol Objetivo con el nombre de Gnosis, Gnosis Mística, Instituto de la Caridad Universal, o Fémina, Fundación, o así Mansión Family, el AGRA, la Acción Gnóstica Libertadora de Amerindia, a la vez EGK, las Sumums del Saber Conscientivo, las Sumums del Sol y la Sumum Septuatómica, la Preuniversidad de Adish Revinu. Como gnosis propoliética está entonces 8 soles claves trascendentales, como son Unit Patria Lasvenium, que es la matriz, a su vez está Liber el la política mundial, los Estados Patrios Unidos de Latinoamérica, la educación fundamental, política nacional de educación superior, nuevos pensums. Tenemos la política constituyente, las nuevas constituciones de Estados libres y soberanos, la Fundación Dramatízate, la Fundación Mundial de Obra Social, Siembra Paz, Fundación Mujer Niñez. Son 83 soles conscientivos
de la gnosis como ciencia, arte y filosofía mística, una gnosis entregada a la conciencia de la humanidad de cámaras iniciales públicas. También hay 41 soles de orden y organización, como es el Consejo Ejecutivo Internacional, a su vez colegios de instructores y misioneros, el Consejo de Orden, Disciplina, Orientación y Organización, a su vez los diferentes 6 de cada sol constitutivo, vicarías en el aspecto no legales, directores nacionales, gnosis académica cultural, damas gnósticas, juventudes gnósticas, las juntas administrativas, entre otras. Entonces hay 41 soles constitutivos de organización, en síntesis no nacionales, al servicio de ti, conciencia de la humanidad. A nivel institucional está organizado, obviamente, la misión solar de la resurrección desde la capital matriz del gnosticismo universal, con todos estos soles, siendo ayer, hoy, siempre y por siempre, a ti conciencia de la humanidad, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, para compartir con la humanidad la gnosis, la sabiduría gnóstica universal, esa gnosis básica que vimos, esa gnosis inicial, y lo más exaltado, obviamente, la gnosis autorrealizativa iniciática. Obviamente, todas las obras que deja el maestro Samuel Ambeor, para ti, conciencia de la humanidad, para todos nos. A su vez, las demás etapas claves trascendentales, como la segunda y la primera, y existen muchísimas instituciones gnósticas a nivel planeta, cordialmente invitado a que asistas a todas ellas, ya sea de la primera etapa, segunda o tercera, y obviamente de la tercera emergen también más instituciones también ya particulares que son parte de la resurrección y parte de esa tercera etapa, la misión solar de la resurrección. La gnosis tiene millares de noviciales, centros de estudios gnósticos, oficinas ejecutivas a nivel planeta, y puedes asistir a las primeras cámaras, ubica allí en las direcciones, para que te vas reuniendo con tan impresionantes y estas prácticas trascendentales de la gnosis básica, la gnosis inicial y la gnosis autorrealizativa, estimados, estimadas. Impresionante nosotros ir comprendiendo todos estos aspectos gnosticizantes, realmente impresionante irnos integrando ya dentro de las instituciones gnósticas samarianas. También invitado a integrarte a las demás instituciones gnósticas de otros venerables maestros y maestras de las logias blancas que también están trabajando obviamente con la difusión de la gnosis a nivel planeta. Y la matriz de la sabiduría nacer, morir y sacrificio, y todo aquel que practique aquello está en un camino iniciático autorrealizativo, ya sea que emerjas como un maestro de los mundos divánicos, porque tal vez no os interesa la decisión ya de cada quien, o emerjas obviamente hacia la gnosis iniciática autorrealizativa, con lo más exaltado tu cristificación, obviamente. Si te quedas a un aspecto únicamente básico, igual la gnosis te va a servir para que tengas un buen vivir, como vimos en un inicio, en mundos tridimensionales, con salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva. Pero podéis ir escalando ya a lo más exaltado, que es con la práctica de los 3 factores, de la revolución de la conciencia, morir, nacer y sacrificio, a convertirte en un humano, hombre, mujer, superhombre, supermujer, ángel, arcángel, querubín, potestad, trono, deidad, Dios, Dios. Clave trascendental que la gnosis se la comprende con la intuición, y tenemos que desarrollar aquello con el mantra Om, media hora, 15 minutos, 1 hora, llevando la concentración al corazón,
y tenemos que pasar ese saber, ese conocer hacia una mente interior, pasando de la mente sexual a la intermedia, a la mente interior, la sabiduría desarrolla la mente interior, obviamente con prácticas de meditación para virtualizarnos, eliminación de la falsa personalidad, mantras, el estudio de las obras trascendentales ya de la sabiduría universal, de los cristificados y cristificadas como vimos, la alquimia, el nacimiento transmutatorio y el sacrificio por la conciencia de nuestra hermana gemela, la conciencia de la humanidad. Entonces, a su vez, con esa mente interior y con una intuición, con la intuición comprendemos la sabiduría universal. Y ya hemos visto quiénes son maestros y maestras gnósticos, y en síntesis, la autognosis te va a llevar a tu propia felicidad en el sentido más completo de la palabra, tu autorrealización íntima, tu cristificación ya en lo más exaltado, si tú anhelas, o tu felicidad para que vivas en los mundos nirvánicos de conciencia, si así tú lo anhelas. El maestro Samael Aun Weor nos enseña directamente a escalar esos estatus de la cristificación para, obviamente, llegar a esos ahís absolutos y fusionarnos con la energía universal, comprendiendo todos esos misterios de, por ejemplo, cómo se hizo el Padre Dios único universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, humanidades. El unicio, cómo se hizo Él y todo aquello. Entonces, hemos comprendido, obviamente, que hay una biblioteca gnóstica australiana dirigida, impresionante con 1000 documentos, y también comprenderás que tienes la gnosis como sabiduría inicial, con todos los autores que recomienda el maestro Samael Aun Weor estudiarlos, y a su vez a seguir estudiando esa gnosis básica para tener un equilibrio en todas las áreas de nuestra vida, estimados, estimadas. Atentamente, la capital matriz del gnosticismo universal, gnosis religare, gnosis académico-cultural, gnosis suprapropoliética, de Santana de Santa Marta, y también aquí estamos en el Lumiciano Matriz, Academia, Monasterio Universitario de Suprapropoliética, Laxmi de Monchelucher, de la ciudad de Cuenca, Atenas, Ecuador, planeta. La capital matriz, pues, Unit Patria Nasreniu, el Lumiciano Superior, Academia Samael Aun Weor, y la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal de la Resurrección, con el Sumo Supremo Santuario Samael Aun Weor, Catedral del Alma, Lumen de Lumen. Switch Taf, instructor. Paz inverencial, estimados, estimadas.